Brasil, el silbatazo final, triunfo de Chivas, 4-0 sobre Boca. Insomnio Deportivo con Alex Palacios. ¿Qué pasa, familia? Un gusto saludarlos nuevamente. Me agrada mucho estar de regreso y dar la bienvenida a un nuevo episodio más de Insomnio Deportivo. Soy su anfitrión, Alex Palacios, el Alex Palacios. Y para este regreso ya teníamos preparado material previamente, pero por cuestiones personales y de logística no habíamos podido editar el video, ¿no? Pero ya estamos acá y vamos a hablar de uno de los torneos que más me emocionaron cuando era más joven, que es la Copa Libertadores. Definitivamente es una copa a la cual se le tiene mucho cariño por parte de los aficionados que tuvieron el gusto de que sus equipos lograran participar en alguna ocasión, y regularmente los equipos mexicanos lograron tener muy buenas actuaciones en dicho torneo, y precisamente vamos a enumerar 7 de las mejores actuaciones de las cuales hayan tenido, o de las cuales nosotros recordamos y que consideramos que son las mejores actuaciones que han tenido equipos mexicanos en esta copa. Recordando que, bueno, el criterio para seleccionar estos encuentros fue obviamente que su epicidad, por supuesto, el rival contra el que se jugó, principalmente 6 de las 7 son en instancias finales, por lo cual pues la relevancia también es influyente. Solamente hay una que se dio en fase de grupos. Y bueno, hay equipos como Chivas, América, que pues dado que han concursado en muchos, o bueno, tuvieron la oportunidad de participar en diferentes ediciones de esta copa, pues bueno, tienen más de una, ¿no? Pero traté de que fueran distintos equipos y afortunadamente encontré material. No estamos agregando nada de Copa Sudamericana, el título es claro, es Copa Libertadores, y tal vez podríamos hacer algo después recordando la Sudamericana. Pero sí, solamente hay un equipo que se repite y bueno, esperemos que no lo vamos a spoilear ahorita, quédense hasta el final para verlo. Y bueno, si disfrutan el contenido de este canal y no están suscritos, no olviden suscribirse, también visitarnos en nuestra página de Instagram, en la cual tenemos más contenido corto en @insomnio_deportivo. Los esperamos y sin más dilación, vamos para allá. Número 7. Chivas contra Sao Paulo. Y como no podría ser de otra manera y como se van a poner de moda, en el número 7 tenemos a las Chivas. Y cómo no recordar aquella edición de 2006, increíble. Las Chivas venían de una muy buena participación en el año anterior, en el cual habían sido semifinalistas, las cuales cayeron en fase de semifinal frente al Atlético Paranaense, debido al préstamo de jugadores que tuvieron que hacer a la selección mexicana en aquella edición de la Copa Confederaciones en 2005, y perdieron a medio plantel, y bueno, fueron derrotados por el Atlético Paranaense, y el Sao Paulo venía como campeón después de derrotar al Paranaense y a River Plate en semifinales en aquella edición de 2005. Y bueno, para 2006 se veían las caras en fase de grupos, compartiendo grupo con el Cienciano peruano y el Caracas de Venezuela. Cabe recalcar que Sao Paulo tenía 19 años de no perder en Copa Libertadores en su estadio, el Morumbí. ¿Saben qué son 19 años? Es prácticamente toda la adolescencia, por Dios. Entonces, por eso es el único puesto, el único partido, la única actuación que se encuentra en este ranking, que no es en una fase de eliminación, sino en una fase de grupos, por la relevancia, como lo comentamos, la relevancia de haberle quitado el invicto de 19 años a un equipo que venía de ser campeón del Copa Libertadores. Sin lugar a duda tenía que estar aquí. Y ahora sí, vamos con las acciones. Pero viajemos un poco al pasado y recordemos el 11 con el que arrancó Chivas, con Osvaldo Sánchez en la portería, Ramoncito Morales, el Maza Rodríguez, Héctor Reynoso, Johnny Magallón, Morales, el Pato Araujo, el Maza Rodríguez, Gonzalo Pineda, Omar Bravo y Adolfo Bautista. Por ahí en la banca también estuvo en cancha Alberto El Venado Medina y Sergio Santana. ¿Qué equipazo eran las Chivas en aquel entonces?
Por su parte, el Sao Paulo también traía otro trabuquito, teniendo a Rogero Ceni en la portería. Solo voy a mencionar a los que me acuerdo: Diego Lugano, a Fabao, por ahí Danilo, Mineiro, Josué, Ricardo Oliveira, Leandro Leza. Muchos de estos nombres no nos suenan o no los recordamos, pero venían de una gran base del equipo campeón de 2005. Y nos vamos con las acciones en un pletórico estadio Morumbi. Vean cómo Alisao encontraba ahí con unos rebotes en el área chica, encontraba el primer gol y parecía que iba a ser una noche redonda para el Sao Paulo. Vean la gente festejando, simplemente es un estadio histórico. Y aquí las Chivas se equivocaban en defensa y permitían el primer gol a Alisao y al Sao Paulo. Pero venía la reacción de Chivas con ese uniforme azul que nunca me gustó. Bofo centraba para Sergio Santana y remataba casi a la entrada del área chica. Y antes de irse al descanso, al minuto 44, lo cual fue un gran aliciente para el equipo de Guadalajara. Y pues se encontraban con un empate, a pesar de que habían sido superados en la mayor parte del primer tiempo, se encontraban en empate. Al minuto 72 Omar Bravo fue expulsado y las Chivas se quedaban con 10 hombres por una jugada realmente muy tonta. Vean, ahí le mete al jugador brasileño y bueno, decretaban la expulsión y parecía que se le venía la noche a Chivas, pero no contaban con una genialidad de Diego Martínez, que con ese taquito dejaba a Rogero Ceni. Vean ahí los aficionados de Guadalajara que habían hecho el viaje, festejaban, y cómo no, le estaban quitando el invicto al Sao Paulo, le estaban ganando al campeón en Brasil con un hombre menos. Y vean nada más ese excelso taquito que prácticamente deja a Rogero Ceni parado, sin poder hacer absolutamente nada más que pedir un fuera de lugar completamente inexistente. Y así se fraguaba esa gran victoria de las Chivas en Brasil. Posteriormente las Chivas avanzarían en su grupo como segundos y el Sao Paulo también avanzaría y se volverían a ver las caras hasta los cuartos de final. Chivas daría cuenta del Santa Fe colombiano por un global de 4-3 y en cuartos de final daría cuenta de Vélez Sarsfield. Por su parte, el Sao Paulo vencería al Palmeiras en octavos y a Estudiantes de La Plata en cuartos de final. Sin embargo, ya en la parte de en la parte semifinal, Chivas llegaba por segundo año consecutivo a semifinales de Copa Libertadores. Pues ya la historia sería distinta. Aquí sí no habría pretextos y el equipo brasileño pues sería sumamente superior al equipo de Guadalajara, venciéndolos 1-0 en el partido de ida y 3-0 en la vuelta, sumando un global de 4-0. Y pues bueno, se acababa la gran participación del equipo de Guadalajara en esta edición de la Copa Libertadores, pero dejando ese triunfo histórico en los libros de la Copa Libertadores. Ese fue nuestro número 7, Chivas derrotando a Sao Paulo 2-1 de visita con un hombre menos en el Morumbi. Número 6, Santos Laguna contra River Plate. Llegamos al puesto número 6, en el que tal vez sea la posición más dolorosa y la que más recuerdo con coraje, porque si bien hemos tenido episodios desagradables en Sudamérica y derrotas dolorosas que más allá de que no tenga nada que ver la Conmebol y han sido torpezas o ridiculeces de los mismos equipos mexicanos, pues bueno, en el año 2004 llegaba Santos y el Club América a la Copa Libertadores. Santos había calificado como segundo de su grupo, un grupo en el que estaba con el Cruzeiro brasileño, el Caracas de Venezuela y la Universidad de Concepción, y se enfrentaba a River Plate, que llevaba como primero en su grupo, que había vencido al Táchira, a Deportes Tolima y a Libertad de Paraguay. Santos había perdido la ida en el estadio Corona, y pues se antojaba difícil una remontada en el Monumental de Buenos Aires, pero llegó con toda la personalidad a enfrentar a este River Plate. Y bueno, veamos lo que pasó, pero primero repasemos las alineaciones, porque había realmente jugadores muy interesantes por ambos equipos, y ahí vamos a poder notar, a pesar de que este es el único lugar del conteo en el que un equipo mexicano no logra avanzar
dentro de su serie, que es derrotado pero que deja una actuación sumamente superlativa, y si no avanza es por el acuchillamiento que tiene Conmebol contra Santos Laguna. Pero veamos las alineaciones. En las alineaciones de River Plate teníamos a Germán Lux, a Horacio Amelia, a Cristian Tula, a Cristian Nasuti, que jugó aquí en México, Javier Mascherano, que se iría al Barcelona, a Marcelo Gallardo, el muñeco Gallardo, que ahora es técnico, a Marcelo Salas, otro gran histórico de River Plate, a Fernando Cabenagui, que también iría a Europa. Por ahí de suplentes estaban Rubén Sambuesa, que vino aquí a México, Maxi López, que estuvo en Barcelona, y Daniel Montenegro, dirigidos por Manuel Pellegrini, también histórico técnico chileno. Por su parte, Santos traía a Cristian Luchetti, argentino, a Denis Caniza, también un central histórico paraguayo, el Piti Altamirano, quien no lo recordará, esos tiros libres, al Pony Ruiz, histórico, a Carlos Cariño, a Sixto Peralta, a Jared Borghetti, a Vicente Matías Bozo. Por ahí entró el Tato Noriega y Johan Rodríguez, y eran dirigidos por el Yayo de la Torre. Un buen equipo de Santos Laguna, definitivamente. Dicho lo anterior, vayámonos a las acciones. Recordemos que Santos Laguna venía de perder 1-0 en el Estadio Torreón y tenía que hacer la remontada, al menos empatando el resultado. Vamos a las acciones. Les muestro rápidamente el gol con el cual River Plate había vencido a Santos en Torreón. Un descuido ahí de la defensa, pues que le costó caro, y perder la localía frente al equipo de Buenos Aires. Pero bueno, vean esta repetición. No puedo creer que hayan permitido ese gol tan infame, pero bueno, llegaban con la consigna de derrotar. Y vean, el Piti Altamirano se hacía presente en el Monumental de Buenos Aires con tremendo disparo. Germán Lux solo la ve pasar. Vean el festejo de Yayo de la Torre y del conjunto lagunero. Definitivamente era un gol que les daba esperanza. La poca gente que había acudido a Argentina y también estaba celebrando. Llevaba 2 goles en la Copa. Y vean, tremendo trayazo. Germán Lux no tuvo nada que hacer, solamente la vio pasar. Recordemos que esa era la especialidad del Piti Altamirano. Posteriormente llegó también Matías Bozo al 49, casi iniciando la segunda mitad. Ponía enfrente al conjunto lagunero, y el milagro se estaba dando. Un gran gol, nada más llega a cachetear la pelota con parte externa y vence a Germán Lux, que sale inútilmente a tratar de atajar ese tiro. Pero bueno, llegó al final de cuentas el gol de Marcelo Salas, un histórico de River Plate. Ahí veíamos una acción en el palo, pero bueno, aquí está el gol. Un descuido de la defensa, pelota parada, que siempre han adolecido los equipos mexicanos, tanto a nivel selecciones como a nivel de clubes. Es así que llegábamos a los penales, y el primero en cobrar por parte de River Plate era Marcelo Salas, el capitán, el histórico, y convertía fácilmente venciendo a Luchetti por el lado izquierdo. Por su parte llegaba Jared Borghetti, otro histórico pero del lado mexicano, el cual tampoco tendría problemas para vencer a Germán Lux hacia el centro. Y llegaba Fernando Cabenagui, al cual Luchetti le ataja de manera correcta. Vean los movimientos que tenía Luchetti, era un portero con mucha personalidad. Por ahí vamos a ver cómo se movía sobre la línea, increíble. Pero llegaba el Pony Ruiz, un histórico, un gran cobrador de penales, pero no sé si el foro o algo lo termina venciendo. Y pues bueno, Germán Lux logra atajarle el penal de manera correcta, y aquí es donde viene la polémica con Montenegro. Germán Lux, a mi entender, no se mueve, le tira al centro, aguanta el disparo y lo ataja, reclama no sé qué, como si estuvieran esperando algo. El árbitro incluso va y amonesta a Lux. Vean, no hay realmente un movimiento claro, y ahí es el acuchillamiento. La verdad, discúlpenme, se repite el penal y Montenegro cambia del lado izquierdo y ya no falla. Por el otro lado llega el Piti Altamirano, que había venido de meter un golazo. Llega, cobra y realmente no tiene mayor inconveniente. Por el otro lado venía Lucho González de River Plate, el cual tampoco fallaba. Todos los disparos estaban yendo hacia el lado izquierdo. Y bueno, aquí viene Carlos Cariño, que desafortunadamente pues se ve con el tiro atajado, un tiro muy débil, muy esquinado. Y un muy joven Maxi López,
llega a concretar la serie de penales y dándole el pase a River Plate de manera polémica. Pero díganme ustedes, amigos, ¿qué les pareció esta serie? ¿Tenemos razón en el estarnos quejando, en el pedir esa justicia atrasada o el recordar esa injusticia que se dio en el 2004? Definitivamente saludos a la gente de La Laguna. Personalmente no soy aficionado, pero sí, en aquel entonces recuerdo que casi cada Copa Libertadores, el equipo que fuere, siempre la gente estaba apoyando, yo incluido, y recuerdo haber visto con un gran sinsabor aquella eliminación. Definitivamente el quedarse en octavos no fue lo ideal, pero bueno, se queda ese triunfo histórico y definitivamente de no haber sido por los árbitros, no tengo duda que ese equipo de Santos Laguna pudo haber avanzado mucho más. Ese fue nuestro puesto número 6, Santos Laguna derrotando en el Monumental a River Plate y siendo después acuchillado en serie de penales por los árbitros de la Conmebol. Número 6, siguiente puesto. Número 5, Xolos de Tijuana versus Palmeiras. Y ahora llegamos al 2013, en la que tal vez haya sido una de las peores participaciones de conjuntos mexicanos en la historia de la Copa Libertadores, en donde el León se queda en la fase eliminatoria previa a la fase de grupos de la Copa, el Toluca es eliminado en fase de grupos y el único representante vivo en la segunda parte fueron los Xolos de Tijuana, un equipo muy sorpresivo dirigido por Antonio el Turco Mohamed, el cual venía de ser campeón de México, entonces y que también era un equipo recién ascendido, ¿no? Y ahora ya estaba haciendo su historia incluso a nivel internacional. Compartió grupo con el Corinthians brasileño, el San José boliviano y los Millonarios de Colombia. Saludos a la Negra Branda, a nuestros amigos colombianos, el buen Fabio. Entonces ellos comparten grupo y bueno, se clasifican como segundo lugar de su grupo y se enfrentan a un histórico brasileño como lo es Palmeiras. Palmeiras por su parte, déjenme ver, Palmeiras había sido líder, habiendo compartido grupo con el Tigre argentino, el Libertad paraguayo y el Sporting de Cristal. Definitivamente parecía que los Xolos venían como víctimas, sino como víctimas que se antojaba un duelo complicado, ya que en la ida se da un muy soso y muy aburrido 0-0 y pues bueno, tenían que ir a Brasil a buscar el resultado y obviamente pues con todos los antecedentes de que pues ya sabían los equipos mexicanos que si no ganabas claramente de visita en Sudamérica, pues prácticamente te podías despedir de la Copa, ya que había cualquier situación para que los equipos sudamericanos avanzaran. Esto no es crítica para ningún equipo sudamericano, es simplemente el sistema de competencia que le tocó sufrir o experimentar a los equipos mexicanos. Vámonos con las alineaciones que también había, sobre todo por parte de los Xolos, tenían jugadores muy interesantes y que hicieron un gran trabajo. Igualmente vamos con los que llegamos a conocer, o sea, el Palmeiras saltaba a la cancha con Bruino, con Enrique, Marcio Araujo, Vinicius, no el del Madrid, otro Vinicius, y bueno, nombres importantes que seguramente resuenan en Brasil, pero aquí no. Por su parte, el Xolaje sí traía a Cirilo Saucedo, traía a Gandolfini, a Eder Castillo, a Fernando Arce, a Jesús Corona, a Didier Rascos, a Fernando Martínez, o sea, un muy buen equipo, muy competitivo y la base del equipo que había sido campeón con Mohamed. Entonces acá la pregunta era si el Xolaje iba a lograr, partía como víctima o iba a lograr una histórica victoria en Brasil, cosa que pocos equipos mexicanos habían logrado hasta el momento. Pero vámonos con las acciones. Y es así como arrancaban las acciones en el estadio del Palmeiras y al minuto 27 rápidamente Didier Rascos mandaba una bola sin prácticamente nada que Bruno se termina comiendo de manera pues vergonzosa, ¿no? Vean ahí el error de Bruno que le costaba el 1-0 y Xolos se ponía adelante
Y posteriormente, en una pelota que no traía nada, Fernando Arce hace ese exquisito gol de media distancia. Vamos a ver también por ahí la repetición. Vean, viene de rebote, se equivoca la defensa del Palmeiras y Fernando Arce está ahí para meter ese tremendo golazo. El equipo del Palmeiras trató de apretar, pero realmente no se pudo. No se pudo tener mucho. Vean ahí a la bella aficionada del Palmeiras, ni ella podía, la puse a propósito. Y solamente encontraban un penal, pero ya fue prácticamente en el tiempo de descuento y no fue suficiente para el Palmeiras. Veamos ahí al turco Mohamed festejando. Y así es como los Xolos lograban un pase histórico, un pase muy importante a los cuartos de final de la Copa Libertadores del año 2013. Desafortunadamente se encontrarían con un Atlético Mineiro que pues venía muy enrachado, que a la postre terminaría siendo el campeón de la Copa, y dieron una gran pelea de 2-2 en la ida y 1-1 en la vuelta, un 3-3 global, pero pues bueno, quedarían eliminados por posición en la tabla. Entonces fue una muy buena victoria para los Xolos de Tijuana en aquel entonces. Ojalá hubieran podido avanzar. Recuerdo que en ese partido de cuartos, Duvier Rascos por ahí falla un penal. Por ahí andaba también el buen Ronaldinho del otro lado, pero bueno, definitivamente esta fue una gran victoria, algo que pocos equipos mexicanos habían logrado conseguir, eliminar a un equipo brasileño en fase ya de eliminatoria en Copa Libertadores. Puesto número 5, Xolos de Tijuana derrotando de visitante al Palmeiras. Puesto número 4, Tigres versus Inter de Brasil. Ahora nos trasladamos al 2015, en la penúltima participación de los equipos mexicanos en Copa Libertadores y en la histórica participación de los Tigres de Nuevo León en Copa Libertadores. Los Tigres se presentaban en esta Copa Libertadores y fueron líderes de su grupo, pasando por arriba de River Plate, de Juan Aurich y San José. Creo que es una maldición para los equipos mexicanos jugar contra un equipo en la fase de grupos, derrotarlos, un equipo fuerte, y después encontrárselos en fase eliminatoria y después perder. Por su parte, el Internacional de Porto Alegre también fue líder de su grupo, pasando por Emelec, Strongest y la U de Chile. Definitivamente era un duelo sumamente atractivo. Estamos hablando de semifinales de la Copa Libertadores. En la tabla de primeros lugares, Tigres había quedado como el segundo mejor clasificado y el Internacional había quedado como el tercer mejor clasificado. Entonces estábamos hablando de un duelo sumamente potente. Aquel año en el que Tigres había pasado por encima a todos los equipos de la Liga Mexicana y ahora lo estaba haciendo en Sudamérica con un verdadero trabuco. Definitivamente era un equipo que pues realmente se pensaba aquí en México que podía ser la hombrada histórica y que por fin un equipo mexicano alzaría la copa. En la fase de octavos los Tigres habían vencido al Universitario de Sucre. Posteriormente pasaron por encima del Emelec y se encontraban en semifinales con el Internacional. El Internacional por su parte había derrotado al Atlético Mineiro en octavos, a Santa Fe colombiano en cuartos de final y se enfrentaba a los Tigres en las semifinales. Vamos a ver las alineaciones de estos equipos porque realmente hay jugadores sumamente interesantes por ambas partes y demostraban por qué habían logrado esas posiciones. Repasemos el trabuco de ensueño con Nahuel Guzmán, Juninho, Israel Jiménez, Jorge Torres Nilo, Jürgen Damm, Javier Aquino, Gonzalo Pizarro, Roberto Sobis y Andrés Pierre Guignac, que tenía poco tiempo en el fútbol mexicano. Verdaderamente un equipazo de Tigres. Por su parte, el Internacional tiene a Alisson, el portero de ahora de Liverpool, tenía a Charles Aranguiz, tenía a William, a Nilmar, a Lisandro López, a Di Alessandro, a Jefferson, puro jugador que se iría a Europa o que venía de Europa. También otro gran equipazo, base del equipo que había sido campeón todavía.
Pero vayámonos a las acciones en el juego de ida, donde los Tigres perderían 2-1, yéndose muy rápidamente abajo en el marcador al minuto 5 por un gol de Alessandro, y luego al minuto 10 con otro de Valdivia. Un balde de agua fría para los regiomontanos, que en 10 minutos se veían abajo 2-0, pero Lucas Ayala lograría el descuento al minuto 23. Posteriormente no pasó absolutamente nada en Brasil. Nos vamos ahora a las acciones en el estadio de Nuevo León, en el cual de inmediato André Pierre Gignac, el refuerzo estrella, se hacía valer al minuto 17, notando el empate en el global. Él hacía el 2-2, 1-0 en Monterrey. Posteriormente venía Jefferson con un autogolazo, sinceramente, vea nada más cómo la cachetea, y termina bardeando al buen de Allison. Los Tigres le daban la vuelta ya al marcador. Vean nuevamente, es que no lo puedo creer, vean qué autogolazo definitivamente. Posteriormente Ríos llegaba a poner el 3-0 definitivo. Véanlo nada más, ¡pum! Qué buen cabezazo ahí, la línea de fondo de Jürgen Damm, cuando Jürgen Damm jugaba. Y pues bueno, ponía ya prácticamente el lapidario 4-2, y vendría el descuento por parte de Lisandro López para el Internacional, ya únicamente para pues ponerle decoroso el marcador. Los Tigres daban un golpe en la mesa de autoridad, vencían a uno de los grandes de Brasil, como es el Internacional, a uno de los campeones de Copa Libertadores, y bueno, se dirigía a la gran final, que ya sabríamos cómo terminaría, en una dolorosa derrota frente a River Plate en la ida, con un muy pasivo 0-0, y posteriormente caerían goleados en el Monumental de Buenos Aires 3-0. Pero bueno, así acababa una gran participación del equipo de Tigres, y definitivamente es motivo de recordar esa semifinal contra el Internacional. Es por eso que nuestro número 4 fue Tigres venciendo 3-1 en casa, haciendo valer el estadio de Nuevo León, el Universitario, venciendo 3-1 al Internacional de Brasil. Número 3, Club América contra Flamengo. Y ya lo vieron, ahora toca a otro de los históricos de la Liga Mexicana, como lo es el Club América. Viajemos al 2008, donde el América tuvo otra de esas grandes participaciones en Copa Libertadores, llegando a la semifinal de esa edición y dando cuenta de dos equipos brasileños históricos, como lo fue el Flamengo y el Santos de Brasil, en octavos y cuartos de final respectivamente. Pero en este caso vamos a hablar de aquella serie que mantuvo contra el Flamengo brasileño. ¡Wow! ¡Qué gran serie! Recordemos que el América había estado en el grupo de River Plate, Universidad Católica y la Universidad de San Martín, calificando en segundo de grupo. Por su parte, el Flamengo había sido líder y segundo mejor clasificado de toda la competición, pasando por encima del Nacional, el Cienciano y el Coronel Bolognesi. No me pregunten qué equipos son, porque solamente conozco al Nacional. Bueno, y al Cienciano también de Perú. Pero bueno, el América había tenido problemas en la fase de grupos, no estaba pasando por su mejor momento en la liga tampoco, y de hecho al momento de calificar en estos octavos de final que se enfrenta contra el Flamengo, recordemos, por ahí vamos a ver los goles, que ellos caen derrotados 4-2 y resulta la destitución de su técnico actual, en aquel entonces, Rubén Omar Romano, y queda en el interinato el Cabezón Luna, sin albur. Entonces, pues bueno, vamos a ver las alineaciones, porque a pesar de que América tenía un muy buen equipo, no andaba funcionando muy bien, pero veamos los nombres. Comenzamos con los brasileños que alinearon en Brasil en la vuelta: Bruno, Leo Moura, Leonardo Devanir, Jailton, Toro, Marcinho, Cleverson, Juan, Souza, Diego Tardelli, es el único nombre que me suena. Por su parte, el América traía a Guillermo Ochoa, a Ismael Rodríguez, a José Castro, al Kevin Rojas, Alejandro Argüello, el Torito Silva y el gran Salvador Cabañas. Por su parte lo acompañaba Enrique Esqueda, también estuvo por ahí Rodrigo Íñigo, Fernando Higuaín y Juan Carlos Mosqueda. Un equipo con buenos nombres, pero muy joven todavía.
Vámonos con las acciones de la ida, en donde Marcinho sorprendía casi al final del segundo tiempo al 43 con el 1-0 al América. Por su parte, Cervantes lograba empatar al 44 para poner todavía esperanza. Sin embargo, Marcinho al 60 también lograba el 2-1. Por su parte, venía el América nuevamente respondiendo con Enrique Esqueda al minuto 70. Pero finalmente en los últimos 3 minutos, Diego Tardelli al 87 y Leo Moura al 90 terminan por enterrar las esperanzas del América, perdiendo 4-2 en casa en el Estadio Azteca. Y de ahí nos vamos a la vuelta en el histórico estadio del Maracaná en Río de Janeiro, donde sería la noche de Cabañas, el cual al minuto 20 le daba esperanza a las Águilas. Posteriormente, qué golazo de Cabañas de tiro libre, qué bien le pegaba. Por su parte, Enrique Esqueda le daba todavía más ánimo al equipo de Cuapa al minuto 38, empatando el global. Y finalmente al 77, Cabañas nuevamente con ese exceso golpeo de pelota le daba la vuelta al marcador y conseguía el triunfo histórico. Vean nada más que golazo para el América, definitivamente un triunfo que vale la pena recordar. Y cómo no dan ganas de recordarlo si fue una noche mágica de Cabañas. Definitivamente una gran participación del paraguayo, que pues bueno, su historia no ni siquiera vale la pena mencionar la tragedia, simplemente recordar los logros deportivos como esta gran noche en el Maracaná. Posteriormente el América daría cuenta del Santos de Brasil ganando 2-0 en el Estadio Azteca y perdiendo 1-0 en Brasil, pero con el marcador suficiente para poder avanzar a las semifinales, en las cuales caería derrotado sorpresivamente con la Liga de Quito. Digo sorpresivamente porque a veces creemos que tenemos cierto nivel para poder ganarle a determinados equipos, y bueno, no contábamos con que ese también era un equipazo, y a la postre terminaría siendo el campeón y derrotaría al Fluminense. Pero bueno, definitivamente el América, con equipo joven, con equipo de fuerzas básicas, logró imponerse a uno de los grandes, a dos de los grandes, pero en este caso recordemos el número 3 es el América de Cabañas, derrotando 3-0 en el Maracaná al Flamengo de Brasil. Número 2, Chivas contra Boca Juniors. Oh, por Dios, y llegamos al que probablemente sea uno de los partidos que más veces haya visto repeticiones, no necesariamente del partido completo, pero sí de los highlights. Es ese Boca Juniors contra Chivas, Chivas contra Boca Juniors en el Estadio Jalisco, aquel 4-0, aquella noche maravillosa, probablemente a las mejores Chivas que a mí me haya tocado ver jugar fútbol. Definitivamente es un partido para recordar. No está en el número 1 porque creo que el número 1 es superior, pero definitivamente estuvo ahí, tampoco quería que se viera sesgado. Y sí, probablemente esas Chivas merecieron un poquito más. Recordemos que es el único equipo que se repite en este tándem. No es porque sea el equipo al que yo apoyo, sino que pues creo que es el equipo que más ha logrado hacer las cosas bien en diferentes ediciones, con 3 semifinales, un subcampeonato. Creo que es un equipo que vale la pena y que ha tenido grandes actuaciones en Sudamérica, y esta es una de ellas. Recordemos cómo llegaban estos equipos en el año 2005. Su anfitrión tenía apenas 17 añitos, por Dios. Las Chivas habían sido líderes de su sector, venciendo a Once Caldas, Cobreloa y San Lorenzo. Por su parte, el Boca Juniors venía como subcampeón de América y también había pasado como líder de grupo sobre Pachuca mexicano, el Sporting de Cristal peruano y el Deportivo Cuenca. Sin lugar a dudas, en la clasificación, Boca Juniors se había quedado como el segundo mejor clasificado y las Chivas habían quedado como el séptimo mejor clasificado. En la ronda de octavos de final, las Chivas dieron cuenta de otro equipo mexicano como lo fue el Pachuca, ganándole en un global de 4-2, recuerdo perfectamente eso. Odiaba al Pachuca, le dimos cuenta al Pachuca, y además estaba de refuerzo Saturnino Cardoso, que sí era un gran jugador, pero yo lo detestaba. Entonces fue doble premio para mí como aficionado de Chivas. Por su parte,
Boca Juniors dio cuenta del Junior colombiano con un global de 7-3. Se venían dos pesos pesados, prácticamente eran mexicanos contra brasileños. Solamente en aquella alineación de Boca Juniors había un extranjero, o bueno, un no nacido en Argentina, que era Morel Rodríguez, paraguayo. Pero vamos a ver las alineaciones. Como ya lo mencionábamos, prácticamente era un duelo entre mexicanos y argentinos. Recordemos que en esa edición José Jesús Corona, el portero de Cruz Azul, nos estaba reforzando. Teníamos al Maza Rodríguez, a Johnny García, Héctor Reynoso, Rafa Medina, Manolo Sol, Ramón Morales, Juan Pablo Alfaro, el Bofo Bautista, Omar Bravo y Paco Palencia. Como suplentes estuvieron Alejandro Vela, el Venado Medina y el horrible Peralta, aquel jugador estrella del América, nos reforzó en una Copa Libertadores. Por su parte, de Boca Juniors arrancó con el Pato Abondancieri, Pablo Álvarez, Rolando Schiavi, Pablo Ledesma, Alfredo Chagni, Rodrigo Palacio, Marcelo Delgado, Diego Caña, Martín Palermo, Diego Caña y Andrés, ese no lo voy a pronunciar, pero qué equipazo también tenía, dirigidos por Benjamín Galindo y Jorge Benítez respectivamente. Y vámonos con las acciones, que estuvo repleto de golazos. El primero que vamos a tener es de Johnny García, el cual al 45, las Chivas habían dominado ante un pletórico Estadio Jalisco, habían dominado a Boca Juniors, pero no habían logrado concretar, y afortunadamente Johnny García mete ese testarazo en un tiro de esquina antes de irnos al descanso. En el segundo tiempo ya Omar Bravo y las Chivas ya estaban completamente dominando y además concretando, ponían el 2-0 con ese bonito gol de Omar Bravo, y para mí es un tremendo riflazo del Pato Alfaro. Ese chavo se desapareció, pero nos dejó esa joyita por ahí que el Pato Abondancieri no pudo hacer absolutamente nada. Me impresiona lo precioso que se veía el Estadio Jalisco con ese lleno. Vean desde dónde le pega, 3/4 de cancha, increíble, de verdad, increíble golazo. Pero a pesar de ser un tremendo gol, no se compara con para mí el mejor gol de la noche, de Adolfo el Bofo Bautista. Vean el sombrero que hace, el control del balón, el festejo, todo salió bien en ese gol. Vean ahí a Corona, hasta él festejaba, el Bofo. Y vean, los aficionados de Boca no sabían ni qué pasaba. Definitivamente uno de los goles más bellos que me haya tocado ver en mi juventud y en mi vida. Vean todo lo que hace y también desde dónde le pega. No, Abondancieri se queda parado únicamente pidiéndole al Bofo que le firme la pelota. Definitivamente es un tremendo golazo. Y bueno, ahí se concretaba la goleada histórica, 4-0. Jorge Vergara, que en paz descanse, festejaba. Y bueno, ahora nos vamos con este partido de vuelta, que pues desafortunadamente fue lamentable la actitud de los argentinos. Sí, la verdad es que no tengo nada en contra de las personas de Argentina, simplemente con sus equipos de fútbol, sí, definitivamente. Vean la actitud. Vean, Martín Palermo, tiene suerte que yo no jugaba con las Chivas en aquel entonces, si no le parto la cabeza a ese maricón. Definitivamente un tipo artero, un tipo que pues no tenía nada que hacer. Y véanlo. La impotencia, su máxima expresión. Después va, encara al árbitro, le mete un cabezazo al Bofo por la espalda, además, un maldito cobarde. Y bueno, también hay un poco el show del Bofo, que también sale expulsado al final del día. Yo no entiendo todavía por qué lo expulsan, pero bueno, ahí igualmente toda la grada en Argentina desquita su frustración contra, pues es un partido de fútbol, ¿no? Vean, ya ahí se veía algo peligroso. Lo escoltaban al Bofo, pero aún así recibió de todo tipo de agresiones. No voy a mostrar el escupitajo del imbécil de su entrenador, pero vean este tipo. O sea, hay un lugar en el infierno especial para este hijo de puta y para el entrenador de Boca Juniors, definitivamente. Véanlo, lo cobarde que pueden llegar a ser los aficionados cuando no se les dan las cosas. Definitivamente, actuación histórica de las Chivas, que desafortunadamente no pudo coronar. Yo sigo creyendo, entiendo la prioridad que se le daba a la selección mexicana en aquel entonces, y que además funcionó porque, pues bueno, quedaron en una buena posición, tuvieron una muy buena participación en la Copa Confederaciones de aquel año 2005.
pero de haber tenido equipo completo y como venían jugando esas Chivas en aquel entonces, yo creo que pudieron haberle hecho mejor frente al Atlético Paranaense. Simplemente el equipo suplente, a pesar de jugar con puros mexicanos, eran unos chavos, unos chiquillos, y pues no pudieron con un equipo experimentado como el brasileño. Allá en Brasil pierden 3-0 y definitivamente se notó mucho la ausencia de todos ellos. Y ya, a pesar de que los titulares regresaron en un vuelo charter apenas con menos de 48 horas para poder descansar al juego de vuelta, se logra un empate a 2 y bueno, pues no fue suficiente y las Chivas quedan eliminadas en semifinales por primera vez en Copa Libertadores, pero dejando un gran sabor de boca, perdón, se me atoró la boca. Y con esa goleada. No está en el número 1, pero en mi corazón lo está. Y número 2 en nuestro conteo, las Chivas goleando 4-0 al Boca Juniors. Número 1, en general, la Copa Libertadores del Cruz Azul. Y bueno, llegamos al final de este conteo, de esta gran remembranza de encuentros de equipos mexicanos en Copa Libertadores, y no podía ser otro más que el Cruz Azul, definitivamente. Sí puse contra River Plate, creo que fue una de las grandes victorias, pero en general la Copa Libertadores de 2001 que tuvo Cruz Azul, para mí creo que ha sido la mejor participación de un equipo mexicano en Copa Libertadores de la historia. Fue la primera, la que nos puso en el mapa, y sin lugar de dudas ha sido la mejor, a pesar de que Chivas ha llegado a la final, a pesar de que Tigres ha llegado a la final, a pesar de las participaciones que tuvo Chivas también llegando a semifinales en 2 ocasiones y el América también llegando en 2 ocasiones a semifinales. No se compara, creo, todavía a ese nivel de la epicidad. Sobre todo los tiempos pueden ser, no lo sé, pero creo que esa Copa Libertadores de Cruz Azul es simplemente increíble. Ya repasaremos el porqué. Desafortunadamente no logré encontrar mucho material de buena calidad para poder mostrar. Me hubiera gustado mostrar sobre todo las series que tuvo contra los argentinos, porque prácticamente fue Cruz Azul contra equipos argentinos, pero bueno, creo que lo que mejor encontré de calidad fue ese duelo contra River Plate, y definitivamente, pues bueno, vamos a ir para allá. Vamos a estar revisando alineaciones de más o menos qué jugadores contaba en ese momento Cruz Azul. Pero bueno, repasemos un poquito de cómo venía el Cruz Azul. El Cruz Azul había sido el único representante mexicano. En aquel entonces no se jugaba todavía ningún torneo extraño, simplemente se jugaba un repechaje contra equipos venezolanos, los cuales habían negociado sus lugares para los equipos mexicanos, y pues bueno, se jugaba una fase previa contra ellos, y si se ganaba el grupo, pues se avanzaba. En este caso, Cruz Azul estuvo en un grupo relativamente complicado. Se enfrentó al Sao Caetano brasileño, al Defensor Sporting de Uruguay y al Olmedo ecuatoriano. Logró pasar como líder de grupo y quedó situado en una llave pues relativamente complicada. Todavía no había ese sistema de los primeros, el orden de los líderes y de los sublíderes, entonces era por sistema de llaves. Logró pasar por el Cerro Porteño en una serie muy interesante, todavía jugando en el Estadio Azul como local, ganando 4-3. Posteriormente está el duelo que vamos a citar, ganando 3-0 al River Plate, yendo a jugar al Monumental, empatando a ceros, y con un estadio azteca pletórico, increíble, entregado para el Cruz Azul, logra golear al equipo millonario 3-0. Por otra parte, en las semifinales derrota a Rosario Central 2-0 en el Estadio Azteca, nuevamente haciendo pesar el Coloso de Santa Úrsula, y empatando a 3 en el Gigante de Arroyito en Argentina. Posteriormente se encontró a la mejor versión, a tal vez al Boca más histórico de todos los tiempos, al de Carlos Bianchi, que ganaba todo, que ganó todo. Perdieron 1-0 en la ida aquí en el Estadio Azteca. Desafortunadamente no pesó como se hubiera querido. Logra ganar Boca Juniors, logra robar la localía, pero un Cruz Azul sumamente aguerrido, sumamente bien entrenado y con jugadores de mucha entrega y mucha calidad, logran ganar
en la Bombonera de Argentina 1-0, forzando los penales que pues desafortunadamente no acompañaron al equipo cruzazulino. No vamos a hacer escarnio de los jugadores, tal vez nada más de uno en la fase final, pero definitivamente. Y otro caso muy particular y que vale la pena señalar es la actuación de Paco Palencia. Paco Palencia tuvo una copa espectacular, sumamente espectacular, anotando 7 goles en esta competición. Probablemente haya sido la competición que lo catapulta para irse a Europa. Tampoco le fue muy bien en Europa, pero eran otros tiempos definitivamente. Y bueno, él fue el alma de ese Cruz Azul. Y cómo no, definitivamente es una copa que vale la pena rememorar, y me gustaría poder poner aquí más contenido acerca de ello. Vamos a hablar de ese partido de River Plate, porque ahí creo que estaba en su máxima expresión el fútbol que desplegaba en aquel entonces este Cruz Azul. Y recordemos un poquito las alineaciones de ese encuentro. Repasemos alineaciones. El Cruz Azul tenía a Oscar Pérez en la portería, tenía a Sergio Almaguer, que fue a Europa, Melvin Brown, a Ángel Morales, el Matute Morales, a Julio César Piñero, a José Saturnino Cardoso, a Paco Palencia, como lo decíamos, y por ahí a Sergio Adomaitis, Emilio Mora, también dirigidos por José Luis Trejo. Por su parte, River Plate traía a Franco Constanzo en la portería, a Mario Yepes, el colombiano, a Ricardo Rojas, a Javier Gandolfi, que vino aquí a México, al Conejito Saviola, que desde antes de irse a Europa, a Martín Cardetti, al Burrito Ortega. Por ahí tenía también en la banca a Damián Álvarez antes de que se naturalizara, y a Nelson el Pipino Cuevas, dirigidos por Ramón el Pelado Díaz. Todos ellos estuvieron aquí en México. Y bueno, vámonos con las acciones de este partido. Como rápidamente Paco Palencia ponía, todo se finiquitó en el primer tiempo. Palencia al 19 logra marcar el 1-0. Un estadio Azteca, insisto, entregado al Cruz Azul, y realmente pesaba ese estadio, pesa ese estadio, y lo hizo sentir el Cruz Azul. Posteriormente el mismo Palencia regresaría marcando un doblete al minuto 25, otra vez con la cabeza, especialidad de la casa. Por ahí hay un festejo importante de Palencia señalando la bandera de México en el uniforme. Me encanta ese festejo. Bravo Palencia, bravo. Necesitábamos más jugadores como tú en aquel entonces. Y hoy en día, y finalmente el refuerzo de lujo. Por ahí decían, el diablo se viste de azul. José Saturnino Cardoso, en aquel entonces jugador del Toluca, llegó a reforzar. Aquí antes vemos una rebambaramba clásica de los argentinos, y River Plate no es la excepción. Siempre que están perdiendo empiezan a hacer la trifulca. Pero bueno, tiro de esquina, veíamos el gol del diablo vestido de azul. José Saturnino Cardoso fue un gran relevo, un buen refuerzo para Cruz Azul, y se hizo sentir. Desafortunadamente, como ya lo mencionábamos, en el futuro, qué bonito gol. Che Cardoso, también especialidad de la casa, con la cabeza. Posteriormente de este partido darían cuenta, como ya lo mencionábamos, a Rosario Central. Y bueno, aquí tenemos el gol de la vuelta. Todos sabemos cómo acabó la historia. Por aquí Palencia nos hizo soñar a un país. Le fuera o no el Cruz Azul, vean a Carlos Bianchi, sabía que Cruz Azul jugaba mejor en ese entonces, y bueno, desafortunadamente se llegó a los penales. Y mi buen amigo Piñero, donde quiera que estés, pues un saludo, carnal. Él fue el que terminó por enterrar la esperanza, no solamente fue él. Y bueno, insisto, ese Boca Juniors probablemente sea el mejor Boca Juniors de toda la historia, y se consagraría campeón de esa Libertadores y posteriormente del mundo. Y bueno, con eso llegamos al final del recuento. Qué bello fue recordar todos estos partidos. Ahorita de Cruz Azul, la posición número 1, Cruz Azul contra los argentinos, Cruz Azul contra River, Cruz Azul contra Rosario Central. Y esa victoria, incluso en la Bombonera, demostró siempre el gran equipo que era. Los equipos mexicanos siempre tuvieron buenas participaciones en su mayoría, y bueno, desafortunadamente no se nos dio la copa en ninguna de ellas.
cuestión de muchas circunstancias. Y bueno, no dudo que de haber seguido competido ya habríamos tenido algún campeón. Pero bueno, el hubiera no existe. Esperemos que algún día tengamos la oportunidad, no nosotros, sino ambos nos debemos, tanto Sudamérica como México, logren agendar todo lo que se tenga que agendar en cuanto al tema de negocios, y no dudo que equipos mexicanos puedan ir a participar tanto a las copas de aquí como a las de allá. Entonces, bueno, eso ya es otro cantar. Me ha dado mucho gusto hacer este video de regreso. Se alargó un poquito, pero bueno, estos 7 duelos definitivamente creo que valían la pena. Déjenme sus comentarios si por ahí me faltó alguno otro. Recordar, insisto, es únicamente Copa Libertadores, y por ahí valía la pena mencionar alguno en fase de grupos. Sé que hubo también muy buenas victorias en fase de grupos, pero no tan relevantes como esta serie, salvo el de Chivas, que insisto, quitarle 19 años al Sao Paulo no fue nada sencillo, con un hombre menos. Ese fue el criterio. Y bueno, es semana de final de fútbol mexicano. Si hay tiempo y si hay oportunidad, me gustaría subir el recuerdo de la final de 2017 entre Chivas y Tigres, los mismos equipos que se estarán enfrentando este jueves y este domingo. Un análisis previo, un recuerdo de esa final. Y bueno, pues ya nos estaremos viendo en otra entrega de Insomnio Deportivo. Gracias por su preferencia. Les recuerdo, si les gusta el contenido, por favor suscríbanse, por favor compartan, y visítenos en nuestra página de Instagram en @insomnio_deportivo. Gracias por su preferencia. Insomnio Deportivo con Alex Palacios agradece su permanencia y preferencia. Suscríbanse y visítenos en nuestra página de Instagram en @insomnio_deportivo. Muchas gracias.